¿Por qué se dan tantos terremotos en México? No es que Dios o la Madre Tierra nos esté castigando por algún tipo de pecado o falta que la humanidad haya cometido. Simplemente la Tierra hace lo que siempre ha hecho durante toda su historia. Pues antes existía el supercontinente llamado Pangea, el cual, por los desplazamientos de la misma Gaia, durante millones de años ha dado forma a los continentes que todos conocemos el día de hoy. Y dentro de esa gran actividad telúrica en México, todos los días se producen microsismos que en su gran mayoría no percibimos. Situación la anterior que responde a dos razones principales. Primero, porque la hoy llamada República Mexicana está ubicada cerca del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, el cual se caracteriza por ser una zona de alta actividad sísmica y volcánica. Y segundo, porque también el antes llamado Anáhuac, así por los grupos de habla náhuatl, se localizaba o se localiza sobre y o cerca de 5 placas tectónicas más pequeñas que el Círculo de Fuego, llamadas respectivamente la de Norteamérica, la del Caribe, la de Cocos, la de Rivera y la del Pacífico. Y ya no digamos también la existencia de estas fracturas sísmicas y la fosa mesoamericana pegada a la República Mexicana. Toda esta intensa actividad sísmica ha sido registrada desde la época precolombina. Terremotos que, como se dijo en otro video, se identificaban con este pictograma. Así, y solo por invocar una prueba de ello, tenemos los registros del Códice Telleriano-Remensis, el cual, si bien no es un códice prehispánico, sino más bien colonial temprano, sí registró diversos terremotos que presuntamente se gestaron entre el periodo de 1460 a 1542 después de Cristo, teniendo en dicho código un registro total de 13 terremotos. Y eso que solo estamos acudiendo a una fuente de prueba. Ya en principios muy tempranos de la llamada época colonial, el registro de terremotos no se detuvo. Y la variante en cuanto a su datación fue que ahora en diversas ocasiones se citaba el día, mes y año del calendario primero juliano y después gregoriano en que estos terremotos se producían, a diferencia de los registros prehispánicos que solo databan los años. Así, el primer terremoto registrado con el nuevo calendario europeo supuestamente habría ocurrido el día 1 de abril de 1523, teniendo otro tipo de registro la época colonial, el cual tuvo como base el santoral católico. Usando este, en vez de referir la fecha exacta en que ocurría dicho terremoto, citaban algún evento litúrgico cercano a este, cuando el fenómeno se generaba. Por ejemplo, el sismo de la Pascua de Navidad de 1545, o los terremotos de 1727, en donde uno de ellos ocurrió en el día de San José. Décadas después del periodo independentista de México, y con la mejora de los sistemas de impresión y con nuevas innovaciones, se comenzó a documentar cada vez más y más estos fenómenos, en ahora llamadas caricaturas y periódicos. Ya en fechas más cercanas a nuestra época, se tuvo un terremoto significativo en el llamado periodo de la Revolución Mexicana, periodo que algunos datan del año de 1910 a 1917. En este espacio de tiempo se registró un terremoto en especial, el cual ocurrió el día 7 de junio de 1911, y que pasó a la historia como el llamado terremoto maderista, el cual fue bautizado de esa forma ya que horas después de que este se generó, a la Ciudad de México entró triunfante el personaje que habría de sustituir al antiguo dictador Porfirio Díaz, el espiritista que hablaba con los muertos y futuro presidente de México, Francisco I. Madero. Finalmente, se refieren los 4 terremotos más recientes de nuestra historia contemporánea, no siendo por supuesto los únicos en un periodo de 60 años a la fecha, pero que quizás sean los que han dejado la más fuerte huella en la memoria colectiva por los daños materiales y mortales producidos. 28 de julio de 1957, o llamado también el terremoto del Ángel. En este terremoto se tiene muy remarcado el recuerdo de la caída de la diosa griega Nike, o conocida popularmente por la mayoría de los mexicanos como el Ángel de la Independencia, el cual aún se ubica en la llamada Calzada de la Reforma del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 19 de septiembre de 1985. Este es posiblemente el que ha generado mayores estragos materiales y muertes en la época contemporánea.
2017. En 2017 se gestaron dos importantes terremotos, uno de 7.1 y otro de 8.1 grados en la escala de Richter, los cuales dañaron varios estados de la actual República Mexicana y por supuesto a su población. Y esta actividad telúrica siempre ha estado en este país y seguirá estando ahí. Y la pregunta que debemos hacernos no es si en el futuro volverá a temblar, sino más bien cuándo. Gracias a todos por su atención y que sin distinción alguna llegue el conocimiento a todo el mundo. Mis mejores deseos les deja Alcu y nos vemos en la próxima. Gracias.